En el capítulo anterior, en la ciudad dominada por la familia Cracios, de repente los rumores corrían de que la gente que había tomado la caridad de la familia Cracios, ninguno regresaba. Probablemente todos habían sido enviados a la guerra, pero habría de tener cuidado la gente de no esparcir tanto el rumor para que la familia Cracios no se entere. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que compró su propia ciudad y ahorita mismo tiene que defender a todo un imperio de las invasiones de las familias extranjeras. Sigamos con la historia donde la dejamos. Cambiamos de escena y nos encontramos ahora fuera del rey de Fabro. Se escuchan los gritos de alguien que pide una explicación. Llegamos allí y un montón de gente está arremolinada frente al reino. Una madre pidiendo que le devuelvan a su hijo. Los demás preguntándose qué estaba pasando. Se decía que el hijo de la familia se encontraba desaparecido hace varios días. Le preguntan si acaso su hijo estaba desaparecido y venía ahí. Si se está desesperada, quién sabe por qué estaría dentro. Empiezan a decir que se dijo que el hijo fue al cobertizo de gachas a pedir un plato de gachas y luego desapareció. Eso era terrible. La señora continuaba diciendo que su pequeño Hans era un niño muy trabajador y entusiasta. Le pide a esa gente sin corazón que le diga dónde se lo habían llevado. Los hombres, mientras tanto, le dicen que no vaya a la ciudad real para causar problemas. Ni siquiera saben de su hijo, y si continúa causando problemas, no deberían culparla por ser groseros. La anciana, sin embargo, continúa quejándose, bastante preocupada. No es solo su antigua vida. Deberían tomarla por el bien de su hijo. No le importa si acaban con ella, si eso salva a su hijo. Es entonces que vemos a una encapuchada gritar: «Eres tú quien está intimidando a los débiles. Mi hermano pequeño también está desaparecido y necesito una explicación». Vemos que quien estaba encapuchada diciendo era Wen Lang. La gente alrededor comienza a hablar. Otros también decían que había menos trabajadores en el mercado. La gente de los barrios marginales de las ciudades también se había ido. Estaba empezando a desaparecer la gente y todo empezó con el día del comedor social. Mientras tanto, los guardias de la familia Cracius empiezan a decir que se callen todos. Deberían tener cuidado, si no su Alteza les cortaría la cabeza. Entonces la madre del niño perdido pregunta si acaso se refería a Ferguson. Él es el asesino de su hijo. Si el viejo rey todavía está allí, ¿cómo pudo suceder algo así? El líder entonces la trata de anciana ignorante. ¿Cómo se atrevía a faltarle el respeto a su Alteza? Y es entonces que de una patada manda volando a la pobre anciana en dirección hacia atrás. El soldado le dice que al parecer estaba cansada de vivir. Al parecer, creen que si no la hacen sufrir, no aprendería la lección. Sin embargo, los demás pobladores están observando todo ello. La anciana estaba buscando a su hijo y en su lugar estaban actuando con arrogancia. Wenlan nuevamente empieza a hablar, enardeciendo a la población. El viejo rey murió repentinamente y no dijo nada sobre apoderarse del palacio, pero en realidad habían matado a personas inocentes. Deben decir claramente si fueron ellos quienes lo hicieron. La gente enardecida comienza a preguntar, pidiendo explicaciones. De inmediato los dos soldados están esperando los refuerzos. Esa gente estaba enloqueciendo. Y así cambiamos de escena y nos encontramos con Ferguson, líder de la familia Cracius, en ese lugar. Un soldado arrodillado frente a él le dice que la turba bloqueó la entrada de la ciudad real y los subordinados ya estaban enviando gente para reprimirla, pero había demasiado gente y la gente estaba resentida. Ferguson grita, diciendo que eran basura, un desperdicio. Ese Simons derrotó a su ejército de decenas de miles, pero ni siquiera pudieron reprimir a un grupo de personas desarmadas y rebeldes. El soldado continuaba diciendo a su Alteza que por favor se calme. Su equipo de escolta definitivamente tomaría medida para eliminar todas las turbas y evitar que vuelvan a causar problemas. Ferguson dice que si ese asunto no se puede resolver, no cree que sea necesario que asuma el puesto de capitán de la guardia. Debería ir a la cárcel y reflexionar sobre eso. El soldado asiente, y en el siguiente instante vemos cómo pronto el insignificante disturbio popular fue reprimido. La mafia sin ley fue llevada a la cárcel a la espera de su ejecución. Sin embargo, ese pequeño incidente fuera de la ciudad se convirtió durante mucho tiempo en la chispa de resentimiento público. El pueblo de Fabro, que había perdido a sus familias y había sido perseguido, puso sus ojos en la ciudad real, donde se encontraba Ferguson. Y así, unos días más tarde, nos encontramos con los miembros de la guardia de Cracius, llevando una carroza con los encarcelados allí. La gente estaba observando todo eso, y entre la gente varios encapuchados. Esto podría parecer sospechoso, sin embargo nadie lo nota. Y desde arriba se escucha como dicen: Su Alteza, el líder de la mafia, ya está en camino al campo de ejecución. Hoy en día la cabeza sería decapitada y mostrada al público.
Ferguson aparece diciendo que maten al pollo para asustar al mono y así apagar el espíritu de esa turba. Le dice a los esclavos que era un honor para él usar su carne y sangre para ayudarle a asegurar su trono. Si las personas antes mencionadas, sin respetar las leyes del rey, calumniaron al líder y fueron sentenciadas a muerte, eso es lo que debía hacerse. Vemos cómo están a punto de ejecutar la orden, la sentencia de muerte, mientras se escucha que Ferguson dice, les queda advertido. Un soldado es el que está ordenando eso. Él los decapitará en el mercado para mostrar al público como advertencia a los demás y espera que la gente tome eso como una advertencia para nunca seguir ese camino. La gente murmura, qué desperdicio de vidas humanas. Un tirano repugnante es el que podría hacer eso. Vemos que una de las en que está a punto de ser decapitadas era la anciana que había perdido a su hijo, pero en ese instante de repente, un disparo, algo sucede justo cuando estaban a punto de cortar la cabeza con el hacha. Vemos que lo que había pasado ahí era una flecha, sorprendiendo a todos los demás. De inmediato, un montón de gente encapuchada se quita la capucha. Todos estaban con palos, hachas, hoces, como podían armados, listos para una revuelta. Se escucha a la gente decir, protege a tu propia gente, recuperen nuestro Fabro, acaben con ese tirano, acaben con todos. Nadie podía decidir el destino del pueblo de Fabro, y así comienza la lucha. Los miembros de la familia Crassus contra el pueblo de Fabro. Ahí finalmente aparece alguien, era Wendland, diciendo a sus hermanos que el campo de ejecución ya había comenzado a actuar. No pueden permitir que envíen refuerzos, así que deberían ir a la carga. Sin embargo, los miembros de la familia Crassus tienen poderes. Uno inmediatamente les dice que un grupo de idiotas queriendo pelear no podrían hacer nada contra ellos. Y es así que lanza un poderoso hechizo. Sin embargo, Wendland aparece y con su mano defiende a los demás del hechizo. Acto seguido simplemente pasa a través del cuerpo del oponente, acabando con este. Luego, encabezando a los demás pobladores, continúan en dirección adentro del palacio. Mientras tanto, Ferguson desde dentro está escuchando las noticias. ¿Qué había dicho su subordinado? Hubo una rebelión en el lugar de la ejecución y en la entrada del castillo. ¿Cómo se atreven esos perdedores de Fabro a desafiarlo? Inmediatamente se quiere poner de pie. ¿Qué estaban esperando? Cualquiera que vaya en su contra sería asesinado. Sin embargo, su sirviente le dice a su Alteza que hay disturbios en la ciudad real y su ejército es insuficiente en número. Estaban en una amarga batalla. Ferguson entonces los trata de desperdicio. Ni siquiera pueden vencer a un esclavo. ¿Dónde estaban esos matones en la prisión? Había que darles medicina y enviarlos afuera. Pero de repente Grey le dice que absolutamente no. Ya sean los que están en prisión o los que están causando problemas fuera. Son su fuerza laboral para luchar contra la dinastía Han. Si se consumen ahora entonces, habría peligros. Pero Ferguson le mira diciéndole que si no puede superar ese obstáculo, ¿cómo podría hablar de un contraataque? Y así da la orden. Era culpa suya por desperdiciar tantas tropas en ese perdedor de Cleveland y Pompeya. Ni siquiera la dinastía Han pudo detenerlos, pero aún tenía el poder para lidiar con él. De repente, otro miembro aparece, llamando a su Alteza, diciendo que habían llegado informes de guerra del sur. El ejército de Pompeya fue completamente aniquilado y su Alteza Simmons desapareció. ¿Qué dijiste?, pregunta Ferguson, sorprendido. Incluso Simmons. ¿Podría ser que la dinastía Han realmente tuviera algún método mágico, uno que pudiera derrocar miles de ejércitos? No es que no haya estado allí durante cientos de años. ¿Pueden ser civilizados los nativos bárbaros? ¿Por qué era así? Si ese es el caso, entonces, si se quiere lidiar con eso, los gusanos en la prisión serían aún menos capaces de moverse. Maldito seas. Esas turbas que corren desenfrenadas por las calles deberían ser sus herramientas. ¿Qué es lo que podrían hacer en este momento? Cambiamos de escena y nos encontramos fuera del templo. Allí se encuentra el ejército de Ferguson atacando mientras lo del pueblo también está intentando avanzar. Al parecer la línea de defensa está a punto de ser traspasada. Todos estaban subiendo a la cima. El pueblo enardecido gritaba, hermanos, venid conmigo. Sin embargo, los rayos de magia impactaban contra la gente, haciéndolas volar y dañándolas severamente. Finalmente vemos como uno de los hombres de Ferguson está a punto de atacar a otro, acabando así por su vida. Y el pueblo no podía soportarlo más. Pero es en ese momento que una gran flecha o algún tipo de luz impacta sobre el soldado, salvando así al poblador. Vemos que Wendland voltea y dice que finalmente habían llegado. Desde arriba vemos el ejército al lado de nuestro protagonista llegando desde muy arriba.
La gente festeja, habían llegado los refuerzos. Los rayos comienzan a caer de un lado a otro, sin embargo la fuerza alada está volando, evadiendo los ataques de los magos. Finalmente todos empiezan a apuntar contra sus flechas, también apuntando sus flechas hacia ellos. El ejército de Ferguson, al parecer, al ver que no pueden vencerlo, ordenan la retirada. Finalmente, hay hombres encontrándose junto con sus padres. La anciana ve a su hijo ahí. Vemos al niño decir que fueron las personas de la dinastía Han quienes le habían salvado. La madre abraza a su hijo llorando, diciendo que era bueno volver a ver. Pensó que nunca podría encontrarlo jamás. El niño, sin embargo, le dice a su mamá que no se preocupe esta vez. La dinastía Han había llegado para ayudarles. Definitivamente podrían recuperar su ciudad natal de ese tirano. Es entonces como, dentro del castillo, Ferguson está escuchando a la población gritar «¡Muere! ¡Muerte a Craso!». Vemos que uno de los soldados llega con unos cuantos impactos de flecha diciendo que el enemigo había llegado. El castillo ya no podía defenderse. Los subordinados se atrevían a pedirle a su Alteza que se retire. Ferguson, al verlo, intenta que respondan algo más, pero el soldado ya estaba muerto. Vemos que Grey se acerca a Ferguson preguntándole qué estaba pasando, pero este finalmente abre las puertas para dirigirse hacia otro lugar. Frente a él estaba la población gritando «¡Maten a Craso, expulsen al dictador y devuélvannos a Fabro!». Ferguson, al ver a la población enardecida, dice que era imposible. ¿Cómo podía ser que él perdiera? Un grupo de nativos, un grupo de gente inferior. ¿Por qué deberían pelear con él? Y luego, cuando levanta la mirada, ¿qué era eso? Allí, delante de él, una enorme dirigible aparecía, un dirigible de batalla de nuestro protagonista, imponente, cubriendo la luz del sol. ¿Acaso esa era la dinastía Han? Y vemos un láser apuntar directamente a la frente de Ferguson. Grey, de inmediato al notarlo, se lanza contra Ferguson, pidiéndole que tenga cuidado. Y justo en ese instante, en donde se encontraba la cabeza de Ferguson, una bala atraviesa el aire. Desde el dirigible se encontraba Mina apuntando. Al parecer había fallado por culpa de Grey. Uno de los soldados, al observar eso, se sorprende de que incluso lo que sea que habían lanzado había traspasado las piedras. ¿Acaso era un mago elemental? ¿O el poder de las runas? Inmediatamente le dicen a su Alteza Ferguson que entre y se refugie. Esos nativos sabían usar la fuerza, habían subestimado a su enemigo. Sin embargo, Ferguson continúa desesperado. Su rostro está ensombreciéndose. Escucha que le dicen que su fuerza de combate era insuficiente ahora. Debían retirarse. El pasadizo secreto aún no había sido descubierto y sería demasiado tarde si no se van ahora. No pueden esperar más. No pueden dejar que él muera allí. Ferguson, al escuchar esas palabras, se lo repite en la mente. ¿Morir? ¿Acaso él moriría? ¿Asesinado por esos nativos? ¿Morir en ese bárbaro Fabro? No, imposible. Pero vemos por otro lado que la puerta de la ciudad ahora estaba rota. Todos estaban dirigiéndose hacia Ferguson con intención de cortarle la cabeza al dictador. Mientras tanto, cuando llegaron finalmente, donde se suponía que se encontraba Ferguson, ya no había nada, porque la puerta estaba abierta. Y cuando se acercan al trono, allí ven una carta sostenida por un puñal. El dictador se había ido, y vemos que en la carta dice: «Esta venganza debe ser vengada, volveré y acabaré con todos, nos vemos pronto». De inmediato ordenan perseguirlo, no podían dejar que se vaya. Mientras tanto, por otro lado, en la ciudad, todos están festejando. De esa manera, la guerra de conquista de Fabro llegó a su fin, con la victoria del ejército campesino. Allí también se encontraba Wen Lan. Las personas inocentes que fueron arrestadas recuperaron su libertad y todos los soldados de Craso que continuaban resistiéndose fueron capturados. La ciudad, que había vivido rebeliones, guerras, dictaduras y revoluciones, finalmente renació. Y así, cambiamos de escena y nos encontramos a Tis, en medio de un montón de papeles, gritando que no puede más. Tenía hambre, quería comer carne. Nuestro protagonista, también completamente empapelado, dice que la reconstrucción posguerra y el reabastecimiento de las víctimas y los desastres, las reservas de cereales y parte del aporte de capital subsistente. ¿Por qué tenían que trabajar horas extras después de la guerra? Mina agrega que ese idiota de Ferguson ni siquiera se ocupó de asuntos oficiales. Nuestro protagonista dice que esas son tareas urgentes que deben realizarse. Ellie al parecer se queja, diciéndole que acababa de terminar la batalla de Pompey y estaban viajando largas distancias mientras comandaba la batalla. Ya no podía hacerlo más. Tis, mientras tanto, continuaba quejándose de carne, y es entonces que viene Nicole, llevando una gran cena hacia todos ellos.
Les dice que había estado esperando durante mucho tiempo y se acerca, y al fin se acercaba. Todos se lanzan a comer. Nuestro protagonista le pregunta mientras tanto a los demás si se encontraban bien. Ellos dicen sin embargo que no importaba. Ese era el sentimiento de la gente de Fabro. En el pasado, Su Majestad el Rey siempre probaba el pollo asado especial de Fabro después de ganar una batalla. Ahora que ya no estaba, todos esperaban dedicar esa deliciosa comida a Su Majestad Liu Feng. Le pedían que coma sin más. Nuestro protagonista decía entonces que sería respetuoso y obedecería. Vemos entonces que ahí aparecía la princesa de Fabro y repetía las palabras, el rey. Y finalmente lo recuerda. También tenían a la gente Collie más adecuado. Y así al día siguiente escuchamos que dicen a la querida Alteza Field que no esperaban que realmente le ayudaran a recuperar a Fabro. Fabro, su ciudad natal, le perseguía. Field al parecer había olvidado por completo a ese príncipe. De inmediato, las demás personas se acercan a él, alegrándose de que estaba vivo. Pensaban que nunca volverían a verlo con vida. Él decía que no se preocupen, él heredaría el testamento de su padre y contribuiría a la reconstrucción de Fabro. Harían lo que él diga. Pero ahí aparece Mina y Ellie, preguntándole si en serio podría hacer algo y si no se arrepiente. Él dice que nunca. Y es entonces que nuestro protagonista feliz le da la montaña de papeles que estaba frente a él, diciéndole que entonces Su Alteza el Príncipe que comience por ocuparse de los documentos de sustento de la gente que está en la sala. Los ha estado guardando durante mucho tiempo y todos deben resolverse con urgencia. El hombre pregunta si todo. Dicen que todo. Yo mismo, pregunta él, y nuestro protagonista le sostiene el hombro y le dice que sí. Él mismo pregunta si es ahora. Y el prota le dice que sí, en ese instante. Al parecer, era demasiado tarde. Intentaba decir que no, pero ya, muy tarde, él había decidido hacer todo. Y así finalmente cambiamos de escena. Nos encontramos con Ferguson encapuchado, maldiciendo los grandes dioses de los 5 pilares, la fe de su familia Craso. Pide que por favor no abandonen a sus devotos seguidores. Le gustaría dedicar todo el sacrificio de Fabro, todo Fabro como sacrificio. Y de repente cambiamos. Una puerta abre y aparece la silueta de nuestro protagonista. Ferguson voltea preguntando quién estaba allí. Y era nuestro protagonista, todo fachero, presentándose como el emperador de la dinastía Han. Ferguson pregunta cómo había llegado allí, pero nuestro protagonista le dice que estaba allí para hacer justicia por el cielo y quitarle la vida. Ferguson pregunta cómo era posible. Debería haber sido emboscado por Pompeya en otro lugar. ¿Y por qué había sucedido todo eso? Nuestro protagonista le dice que si quería culpar a alguien, se culpara a sí mismo. Había hecho demasiadas cosas malas que el cielo no podía tolerar. Y todo fachero, ¡pium, pium!, le ordena que vaya al otro mundo a expulsar sus pecados. Y es así que termina la actuación de Mina, que estaba con la máscara de nuestro protagonista, mientras que Leia con la máscara de Ferguson, actuando como si le acababan de disparar. Una vez terminada la actuación, Mina pregunta ¿qué tal? ¿Qué tal la interpretación del joven maestro? Ellie festeja que era muy similar. Mientras tanto, nuestro protagonista está leyendo el libreto, diciendo que no importa lo que le digan, lo estaban lastimando. El trauma de que Liu Feng irrumpió en el palacio sin ayuda de nadie y asesinó con éxito al villano era demasiado exagerado. ¿Deberían acaso restaurar los hechos? Vemos que las demás waifus allí están bastante emocionadas, diciendo que no importa cuántas veces la vean representada, estaban conmovidas. Solo a la gente común les encanta leer historias heroicas como esas. Vemos a continuación que Mina, junto con Leia, están nuevamente haciendo las interpretaciones, con nuestro protagonista fingiendo que está a punto de darle un beso romántico, y Leia diciendo que lo estaba haciendo exactamente igual como lo haría nuestro protagonista. Aparece Nicole mientras tanto diciendo que ahora que el borrador del guión estaba finalizado, enviaría eso al grupo de teatro. La actuación comenzaría de la celebración dentro de 3 días y los actores deberían estar muy ansiosos. Nuestro protagonista mientras tanto pregunta cómo iban los preparativos para la celebración. Ellie dice que la caravana encargada de reponer suministros llegaría mañana por la mañana, y Mina agrega que el diseño del lugar está en progreso. La gente se está llenando de entusiasmo. Por otro lado, Wen Lan aparece diciendo que estaba realmente impresionada. Finalmente derrotaron a Fabro. Lo primero que hacían era realizar un banquete. Ferdinand agrega que esos muchachos simplemente no juegan según el sentido común. Hay que acostumbrarse simplemente. Wen Lan dice que, sin embargo, para asimilar la civilización, la mejor política es unificar primero la cognición. Si esa obra puede difundirse, la gente de Fabro definitivamente tendrá un mayor sentido de identidad con la dinastía Han. Es entonces que desde atrás aparece Ellie, diciéndole que no sea tan seria todo el tiempo y dándole una nalgada.
Mientras tanto, por otro lado, el príncipe de Fabro está empapelado hasta la cima y se escucha que dicen que es una pena que el príncipe Eddie no pueda preparar la celebración con todos ellos. Y así, después de todo, el tema esta vez es conmemorar el Festival de los Héroes que murieron por su país en esa lucha. Y vemos cómo llega al castillo una gran cantidad de carrozas. Cambiamos de escena y nos encontramos en el campamento. Ahí vemos a la anciana de antes que estaba con su hijo. Unos días más tarde, todo esto sucedía en la ciudad de Fabro. El niño decía a su madre que se dé prisa. La celebración estaba a punto de comenzar y había mucha gente. La anciana decía que su ciudad no estaba tan animada desde hacía mucho. Vemos que Tis aparece, diciéndole a los ancianos y a los niños que había de probar la comida nueva. Era delicioso, todo recién salido del horno, y todos estaban disfrutando de las comidas. Y mientras tanto, aparecía la obra de teatro. Todos estaban emocionados, viendo a nuestro prota derrotar a el antiguo príncipe de Fabro. La gente estaba enardecida, pero esta vez de emoción. Incluso algunos estaban sentándose en sillas masajeadoras, disfrutando de cómo se movían solos. Eso era el futuro para ellos. Otros disfrutaban disparando a los globos con una especie de escopetas. Y todo eso estaba bastante alegre. Y finalmente vemos que el desfile de carrozas estaba a punto de comenzar. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia pueden hacerlo a partir del capítulo 519. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.